desde el sector creativo. Entonces, la pregunta que nos hemos hecho este año es, ¿hacia dónde va el diseño? ¿Ya? Y esto entendiendo también que dentro de la política de diseño, de la política de fomento que lanzó el Ministerio de las Culturas en el año 2017 y que tiene una vigencia hasta el 2022, la cadena de valor que nosotros detectamos en ese proceso era bastante acotada en el sentido de que no se lograba como mostrar aún con claridad cuáles eran estos cruces del diseño. Entonces, lo que nosotros pretendemos es poder, este año, con esta idea de diseño en tránsito y a través de talleres y laboratorios que hemos estado desarrollando con distintos actores, es poder recaracterizar el sector, ¿ya? Y en el fondo poder ampliar y ver cuáles son las necesidades y cuáles son los usos que el diseño está hoy en día como disciplina y como herramienta. Esto también porque desde el año pasado nosotros del área de diseño hicimos un cruce y nos anexamos a el programa de economía creativa que tiene el Ministerio. Entonces, en el fondo es tratar de abrir el diseño y acortar brechas en relación no solo a lo que puede aprender un profesional de diseño, sino que también el área donde puede ejercer. Nosotros ya nos hemos dado cuenta de que las áreas en las cuales interviene el diseño ya no son solamente las áreas tradicionales o las áreas de producción con las cuales nosotros contamos y abordamos, que son, como dice aquí en nuestra cadena de valor, el diseño gráfico, el diseño industrial, de vestuario, de servicio, de ambiente, ya no son las áreas tradicionales, sino que estamos yendo hacia otros espacios. Entonces, como les comentaba, este anexo que al programa de economías creativas que pretende disminuir brechas territoriales, quiere equilibrar el rol social del diseño en dos aspectos. Por una parte, el rol económico que tiene el diseño, que si bien no es uno de los, digamos, de las premisas del Ministerio de las Culturas, porque entendemos que diseño, estando dentro del Ministerio de la Cultura, lo que quiere es fomentar su estructura o su nivel creativo y el impacto o la dimensión patrimonial o cultural, identitaria, de memoria que tiene el diseño para las sociedades, su rol social. Pero entendemos también que el diseño, inevitablemente, es una herramienta que resuelve problemáticas y que resuelve también brechas económicas y que resuelve o que tiene un rol en el mercado que es indudable. Entonces, nosotros entendemos que el diseño tiene un foco de mercado en el cual nuestros profesionales salen a él y necesitan herramientas para poder comercializar y para poder visualizarse en el extranjero y así poder en el fondo también ampliar estas ventas hacia otros territorios. Entonces, entendemos el diseño desde el Ministerio de la Cultura no solamente como un eje cultural, sino que también como una herramienta que agrega valor a bienes y servicios de otras disciplinas creativas, ¿ya? Entonces, así fomentamos su competitividad, la innovación de la que hablaba Felipe y la visibilización en la sociedad. Entonces, con esto, lo que nosotros estamos haciendo es generar una estrategia en donde promocionamos los servicios creativos que impulsa el Ministerio a través del diseño, ¿ya? Como les comentaba, para fortalecer la identidad nacional y desarrollar una imagen cultural que posicione la cultura en los mercados internacionales. Aquí ocupo la misma taxonomía que presentó Felipe. Esta fue la taxonomía que nosotros le presentamos a las autoridades para poder validar esta unión. Este fue un trabajo, como decía Felipe, de un programa que se llama Puente Diseño Empresa, en donde el Ministerio de la Cultura fue un agente o un actor muy importante, ya que fuimos mandantes, junto con Economía, la SOFOFA, Chile Diseño, impulsada por Chile Creativo. Entonces, dentro de esta taxonomía es donde nosotros, en el fondo, nos abrimos para poder dar una solución a las distintas áreas creativas que aborda el Ministerio. Entonces, acá yendo ya un poco más a lo concreto, que tiene que ver con las oportunidades a través de herramientas que tiene el Ministerio, el área de diseño y economía creativa. Brevemente, nosotros podemos detectar tres herramientas. La primera, que tiene relación con los fondos de cultura. Entonces, nosotros, acá, espero que se vea, me parece que
si se ve lo que estoy compartiendo. Esperen, voy a dejar de compartir un segundo para poder compartirles lo que les quiero mostrar, que es esto. Espérenme, una razón. La tecnología, perdonen, me supera. Ah, ya. Se ve. ¿Se ve? ¿Alguien? Trini. ¿Se ve la página de internet? Sí, se ve. Ya, súper, ya. Acá, esta es una infografía que nosotros hicimos, la voy a agrandar un poquito, en donde nosotros detectamos todas las líneas que tiene el ministerio para que se comprenda las diferencias que existen entre el FONDAR, que muchas veces cuando uno piensa en postular al ministerio, piensa en el FONDAR, pero el FONDAR es solo uno de los fondos que tiene el ministerio, ¿ya? El FONDAR, en el fondo, lo que es, son el fondo de las artes. Y dentro de este fondo de las artes, nosotros encontramos las líneas para las áreas que no son industria. Existen los fondos concursables industriales, que es donde está la música, el fondo del libro, el fondo de artes escénicas y el fondo audiovisual, pero nosotros en diseño tenemos nuestra propia línea, y la que me interesa para que se entienda en este contexto regional son las líneas de diseño nacional, ¿ya? Y las líneas de economía creativa y las líneas regionales. Acá es importante porque si uno, bueno, yo les voy a invitar después, les voy a dejar el link. Tenemos la línea de diseño nacional. Las líneas de diseño nacional están pensadas para abordar proyectos que tienen un mayor impacto en la mayoría parte del territorio nacional, ¿ya? Para los proyectos que son locales, proyectos que son en el fondo de creación o de difusión, que tienen un sesgo más específico, esos van a los FONDAC regionales, ¿ya? Eso es como una primera diferenciación. Los FONDAC nacionales tienen un ámbito de impacto mayor. Tiene tres modalidades la línea de diseño. Una es de creación y producción. Está la línea de investigación y la línea de difusión, ¿ya? La línea de espacios de eventos y de ferias es una línea que va aparte. Eso hago la aclaración porque antes estaba dentro de la línea de diseño y ahora es una línea que está independiente. Si nosotros volvemos a, eh, a esta infografía, vamos a ver también la línea de fomento economía creativa. Esto es importante porque entendemos, como les comentaba a un principio, que el diseño hoy en día está en tránsito. El diseño ya no es una disciplina que solamente está enfocada a responder a profesionales del diseño, sino que a profesionales del diseño y de otras áreas que se vinculan con el diseño. Entonces, la línea de economía creativa que tenemos en Fondar, que es la única línea desde cultura que promueve proyectos de economía creativa y que promueve la asociatividad, algo que también hablaba Felipe, que es muy importante, y que promueve también la reactivación económica. Entonces, existen tres modalidades dentro de esta línea. La modalidad de mercados intersectoriales para la reactivación económica, que en el fondo lo que quiere es fomentar las redes de vinculación de al menos tres disciplinas. Entonces, estas tres disciplinas que aparecen acá pueden ser proyectos que vinculan diseño, en este caso, con otras dos áreas creativas, de emprendimiento cultural. La modalidad de equipamientos de soportes de contenidos digitales, esto es bastante inédito porque lo que financian es equipamiento, o sea, bienes fungibles, como se llaman, que son, en el fondo, si tú necesitas una cámara, un computador, una máquina de impresión 3D, lo que tú necesites para poder llevar a cabo tu proyecto, lo puedes solicitar a través de esta línea, de esta modalidad concursable. Y la modalidad de asociatividad y redes tiene que ver con fomentar y promover el desarrollo de asociaciones, gremios, sindicatos de diseño y de las áreas que el ministerio aborda a través de su departamento de fomento, que es donde estamos, diseño y economía creativa.
Y me gustaría, claro, detenerme, por ejemplo, en líneas, como estamos en un espacio regional, no solamente hablar de estas dos líneas que son de envergadura, digamos, nacional y que abordan el territorio, sino que lo que les comentaba antes, las líneas que tienen que ver con región. Diseño tiene un espacio bien especial, por ejemplo, en creación artística de fondo regional. Entonces nosotros lo que hicimos además fue definir cuál era el ámbito de creación para los proyectos regionales. Entonces, por ejemplo, para el ámbito de diseño en creación de fondate regional, consideramos la creación de productos, bienes, servicios de significación cultural ligadas al proceso creativo, tales como investigación para la creación, experimentación, conceptualización teórica y práctica. Es decir, la creación, y esto es muy importante que se entienda, no solamente va enfocada a bienes concretos, sino que también está vinculado a los servicios o a la investigación. Me han preguntado mucho este año dónde o en qué modalidad, por ejemplo, va la creación de una metodología de diseño. Y eso va en creación, porque nosotros necesitamos para generar una metodología hacer estudios, tenemos que hacer prototipos, entonces todo este tipo de, en el fondo, de ejercicios prácticos para poder llegar al instrumento o al producto final están en creación y no necesariamente en investigación nacional. Entonces eso es muy importante también que lo tengan en claro. Por ejemplo, también diseño está en difusión regional, en organización de festivales y ferias. Acá también es, bueno, acá tienen que descargar las bases, pero también hay un apartado especial de definición para diseño y en actividades formativas. Es interesante entender de que diseño cabe en la mayoría de las líneas que tiene los fondos cultura dentro del ministerio. Solo es importante de que el foco siempre esté dentro de la solución de algunos de los problemas dentro de proyectos o emprendimientos creativos, ¿ya? Voy a volver a la presentación, a compartirla. Acá. Ya. Entonces, volviendo a la presentación, la segunda forma que nosotros tenemos para apoyar el desarrollo del diseño y de la economía creativa en tanto en nacional como específicamente en regiones, tiene que ver con las herramientas de formación que nosotros tenemos. Tenemos actualmente dos cursos que están abiertos, ¿ya? Que se están desarrollando durante el mes del diseño. Aprovecho de comentarles a quienes no saben que estamos ya dentro del mes del diseño, acabamos de tener a local. Este evento de Chile Diseño es parte del mes, ¿ya? Tenemos Control G, que empieza el día sábado, y desde la próxima semana comienzan las actividades que nacen como columna vertebral del ministerio. Entonces, comentándoles que tenemos diseño de los servicios cotidianos. Este es un curso que está abierto, no solamente para diseñadores, sino que cualquier emprendedor o funcionarios públicos que quieran, en el fondo, tener una noción de qué significa el diseño de servicio y cómo este puede aportar a su emprendimiento, institución, organización, en el fondo, cómo el diseño de servicio transforma y cuáles son los puntos claves con los cuales tú puedes, en el fondo, innovar y tener un mejor resultado desde el diseño. Habitar la colaboración creativa. Esto es un taller en donde nosotros lo que estamos tratando es instalar ciertas herramientas para la creación, para la metodología en la creatividad y así que los diseñadores y los profesionales vinculados al diseño tengan más herramientas con las cuales enfrentarse a sus eventuales clientes o proyectos. Y como les estaba comentando desde un principio, el diseño ahora trabaja con la economía creativa y con estos bordes. ¿Cuáles bordes? Nosotros hemos trabajado ya, empezamos de a poquito a meternos con el diseño y los videojuegos, que como decía Felipe, es uno de donde la palabra diseño
más se ve presente. También el diseño en lo público, como el diseño de servicio o el diseño en sí puede mejorar las políticas públicas. También las nuevas audiencias para el diseño, entendiendo el nuevo contexto de las tecnologías digitales en las cuales hemos estado inmersos casi los últimos 2 años, sobre todo en Chile, entre el estallido y la pandemia. Las reflexiones en torno a la apropiación cultural. Acá es un tema bastante grande, entendiendo de que el diseño cada día se acerca más a la artesanía o se acerca más a otras culturas o haceres, técnicas, y en donde los márgenes y los límites siempre han sido confusos, y yo diría que hasta hace un par de años atrás era bastante conflictiva la relación que había entre diseñadores y artesanos o hacedores de técnicas ancestrales. Hoy en día eso ha mejorado, estamos trabajando en un manual de buenas prácticas para esto, entonces es muy necesario que podamos, en el fondo, conversar y reflexionar sobre qué significa la apropiación cultural y cómo el diseño tiene que enfrentarse a las comunidades y a esta temática de manera respetuosa, pero también entendiendo de que hay un trabajo creativo detrás del diseñador. Entonces, ¿cómo logramos tener ese equilibrio entre estas partes? Y la tercera herramienta que tenemos es la plataforma de economía creativa. Acá también hice un hipervínculo, pero por alguna razón no sé bien cómo hacer el tema del hipervínculo, entonces voy a ir directamente nuevamente acá, y ir a ese. Ay, no sé cómo, pero me gana a veces la tecnología, así que me imagino que todo les pasa. Me van a ver de nuevo a mí, y voy a ir a ese. Ya. Entonces, acá es interesante comentarles que desde diseño estamos trabajando junto a la Secretaría Ejecutiva de Economía Creativa, a quien saludo, a todo el equipo, Carolina Pereira, y con quienes trabajamos día a día. Levantamos esta plataforma en donde ustedes, así como les comentaba que hay ciertos recursos que nosotros desde diseño levantamos hacia la apertura de las industrias creativas y los emprendimientos creativos, en la plataforma lo pueden encontrar no solo para diseño, sino que para distintas temáticas, en donde tenemos distintas secciones como noticias, como las herramientas o los recursos, que acá es donde me gustaría detenerme, que son, apoyamos los proyectos con más de 300 recursos disponibles. ¿De dónde sacamos todos estos recursos? Que se distribuyen en convocatorias, en herramientas, cursos, encuentros, estudios. Hicimos alianzas con distintas instituciones, como los institutos binacionales, con el BID, con Corfo, con ProChile y distintas instituciones privadas, institucionales, en donde tenemos accesos directos a las herramientas que ellos tienen. Entonces podemos encontrar desde convocatorias para financiamiento, herramientas para adquirir nuevas habilidades dentro de las áreas de tu interés, cursos, hay distintos cursos que son desde cómo yo puedo levantar un emprendimiento digital, como marketing, como por ejemplo, publicidad en redes sociales, hasta herramientas de creativas o, como les comentaba recién, de servicios de diseño, encuentros, estudios. Tenemos una agenda en la cual estamos subiendo día a día los eventos que están ocurriendo de economía creativa en Chile y en el mundo. Podemos ver, por ejemplo, la Frankfurt Book Fair, que tiene que ver con libro y editorial, los marketplaces, la red, facilitamos el encuentro entre organizaciones y personas que son parte de la economía creativa. Tenemos emprendimientos, pequeños catálogos de emprendimientos que hemos ido realizando. Y la revista EC, que los invito a revisar, en donde tenemos entrevistas inspiradoras de
de creadores nacionales, en donde ellos cuentan cómo lo han logrado para poder internacionalizar y difundir sus proyectos. Entonces, y compartir pantalla de nuevo. Entonces, los quiero dejar muy invitados a revisar cultura.gov.cl, en donde van a encontrar todos los recursos que les he comentado recién, y los invito a visitar nuestro Instagram de Área de Diseño y Cultura, donde estamos subiendo constantemente las acciones que hacemos, y la web del Mes del Diseño, que está, a mi parecer, bastante bien y completa, y en donde vamos a abordar distintas áreas del diseño, desde diseño en tránsito, como les comentaba recién, que fueron construidas de una manera colaborativa a través de talleres y laboratorios que hicimos, y en donde tenemos 5 ejes que son bastante similares, y eso me agrada de ver que estamos sincronizados y alineados con Chile Creativo y con Corfo, que tiene que ver con la sostenibilidad, ¿ya? Aprender a diseñar para la emergencia climática, la transdisciplina, que es expandiendo las formas de conocer diseñando, diversidad cultural, entonces revisar las tensiones que se generan en el diseño en este mundo intercultural, digitalismo, los objetos emergentes del diseño digital, la transformación, es decir, el valor del diseño para el cambio económico y social. Tenemos acá, vamos a tener diseño y economías digitales, y futuridad, que es cómo ve el diseño los futuros posibles. Así que los dejo invitados, y cualquier duda, pregunta sobre fondos de diseño y economía creativa, voy a ir a la primera slide, está mi correo, trinidad.guzmán@cultura.gov.cl, siempre dispuestos a responder sus dudas y a sumarnos a sus eventos y actividades. Así que le quiero dar gracias a Chile Diseño por esta invitación, y están todos invitados también a continuar con las acciones del Mes del Diseño como este espacio regional. Así que gracias. ¿Me escuchan? Ahí sí. Muchas gracias, Trini, por tu presentación. Te pido que dejes de compartir pantalla para que estemos ahí con Felipe, porque tengo un par de preguntas. Los invito a los que están escuchando que pongan sus preguntas en el chat, y vamos a partir con una para la Trini, de hecho. Dice, para la Política Nacional de Diseño se hizo un trabajo fuerte con los representantes de las regiones. ¿Dónde crees tú que existe mayor actividad? ¿En qué región? En regiones. Mira, para la política de fomento, primero me gustaría precisar que me hubiese gustado, nos hubiese gustado, estar en más regiones. Nosotros tuvimos que poner, o sea, el título de política de fomento tiene relación con que no logramos estar en todas las regiones. Y lo que esperamos en esta nueva versión, esperando que las nuevas autoridades tengan la voluntad política de que podamos construir las nuevas políticas nacionales de diseño, y así podamos estar en todas las regiones. Yo diría que es difícil decir una región, porque cada región tiene áreas distintas o focos distintos. Entonces, claro, yo podría decir sí, en economías creativas más generales podríamos decir Biobío, pero Araucanía tiene también un gran desarrollo en relación, por ejemplo, al diseño y la artesanía. Puerto Montt, o sea, los lagos, La Serena también tiene un potencial de economías creativas grande con diseño, Valparaíso, Antofagasta tiene también ahora bastantes como emprendimientos y acciones como marchantes que están poniendo en el centro el diseño, y como desde el centro el diseño hacia la industria creativa. Entonces, es difícil poder definir una. Yo diría que hay más desarrollo en donde se encuentra la academia, y eso es porque el diseño es una actividad profesional todavía. Pero creo que esta recaracterización lo que nos ha dado en un primer paso tiene relación con en dónde
en las regiones en donde hay un mayor desarrollo de asociatividad, en donde han logrado como poder juntarse y generar un polo. Esas Claro. diría que son como las regiones, pero no podría decirte una en particular, sino que es donde han logrado en el fondo como expandirse desde el diseño hacia otro emprendimiento creativo. Claro, quizás también donde están las grandes ciudades y la academia efectivamente debe ser un polo de desarrollo de toda la industria, ¿no es cierto? Súper relevante. Oye, ahora tengo una pregunta para Felipe. Dice, ¿cómo se vincula Chile Creativo a las regiones de Chile? ¿Qué acciones han sido las más importantes? Felipe, estabas muteado. Ahí está. Sí, mira, Chile Creativo es un programa, Transforma es el apellido, ¿no es cierto? Enfocado en el sector creativo. Todos los programas Transforma tienen un foco. A nosotros nos tocó esta múltiple variedad de actividades económicas que no son una sola, digamos. Esto es como un cajón desastre de muchas actividades. Y somos el programa Transforma Nacional. Eso significa que no tenemos un foco territorial, sino que más bien la interacción con el equipo de economía creativa donde trabaja Trinidad, ¿no es cierto?, en cultura, y con otras, con ProChile, con las asociaciones gremiales como Chile Diseño, etcétera, etcétera. Cada programa Transforma, por ejemplo, los Transforma Turismo, o los Transforma de minería, o los Transforma de cualquier sector económico, además de un nacional, en muchos casos tienen también una bajada regional. Tienen un Transforma que puede ser regional, de una sola región, o mesorregionales también, que agrupan a varias regiones. Por ejemplo, el de turismo, ¿no es cierto?, el de rutas escénicas, que agrupa varias regiones en el sur de Chile. Entonces, claro, en economía creativa nosotros partimos con el nacional, Chile Creativo, desde Corfo, y se trabajó con 3 regiones para hacer programas territoriales. Uno que fue Valparaíso, que todavía sigue, que es el programa estratégico regional de Valparaíso Creativo, que los invito a visitar todo lo que hacen, y tienen también un foco en diseño bastante importante. Otro proyecto en la región de Los Ríos, ¿no es cierto?, en Valdivia Creativo, y otro en Concepción. Esos dos programas, esos dos proyectos, igual que todos los Transforma, han ido evolucionando. Algunos no siguieron, no fue prioridad con los cambios de gobierno, cambios de administración, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo diría que a través de otros instrumentos que son clásicos de Corfo para poder incidir en el territorio y lograr esa asociatividad que decía Trinidad, ¿no es cierto?, de articular a los actores que están en el territorio. Se usa mucho uno que se llama PTI, estas son las siglas, y este es el corfiano, los programas territoriales integrados. Y famosamente en industrias creativas se ha trabajado ahora último con, Yanquihue, después de la declaratoria de Ciudad de la Música de la UNESCO, de Frutillar, ¿no es cierto? Ese ha sido un foco, pero no necesariamente en diseño. Uno muy reciente, que es en Ñuble, en la nueva región, ¿no es cierto?, la nueva 16ª región de Ñuble, que tiene un foco más, yo diría, patrimonial, música, audiovisual, un poco pensando como Chillán, como cuna de poetas, ¿no es cierto?, y de músicos muy insignes de Chile, pero, y un par más, pero el que me llama la atención para diseño, yo diría que el que más ha funcionado en esa línea, con el trabajo que ha hecho sobre todo la Jimena Alarcón en Bio Bio, en Concepción, desde la universidad. Ahí hubo un nodo de diseño regional que fue muy famoso en Corfo, no famoso en el mundo, no digamos que tiene carpeta roja, y eso se transformó en varias inversiones más, en un PTI de industrias creativas, con harto foco en diseño, sobre todo industrial, y del cruce de las disciplinas de diseño con la ingeniería, usando la universidad como puente. Entonces, ese yo creo que sería como el lugar donde más foco en diseño en regiones ha habido, impulsado obviamente desde la demanda, que es como funciona Corfo,
casi siempre, ¿no es cierto?, desde la demanda regional, desde la demanda de las universidades, desde la demanda de las asociaciones, van saliendo estos proyectos, ¿no es cierto?, como nodos o PTIs, ¿no es cierto? Yo a eso le sumaría algo más que fue bien interesante, que ocurrió hacia el final del proyecto Puente Diseño Empresa, y que todavía sigue pasando, y lo hemos discutido, José, pero tal vez el resto del público no lo sabe. Fue el interés del FIA, el Fondo de Innovación, la Fundación para la Innovación Agraria, que es una entidad enfocada en eso, pública, enfocada en la innovación agraria. Ellos tenían un instrumento hace muchos años, 15 años por lo menos, que se llama IMA, Iniciativas de Marketing Agroalimentario, y que en una de las últimas reconversiones, la verdad es que se interesaron mucho a través del Puente Diseño Empresa en entender qué podía ser el diseño más que el marketing como herramienta, ¿no es cierto?, de mejoramiento de acceso a mercado o de innovación en productos, en prototipos agroalimentarios. Entonces, hubo un piloto que se está desarrollando, ¿no es cierto?, hubo una inversión regional de productos, de platas FIC, Fondo de Innovación para la Competitividad, de la región de Atacama, si no me equivoco, para dedicarle recursos IMA para trabajar con diseño. O sea, usar ese instrumento para cruzar diseño con pymes y con innovación agroalimentaria. Y eso después se replicó en la región de O'Higgins. Eso es súper interesante. Yo creo que ahí hay una hipótesis que se está probando y que en el fondo habla un poco de estos errores, de estos falsos positivos que yo mostraba en mi presentación, de cuando uno busca por palabras clave dentro de los proyectos Corfo, qué pasa cuando uno dice diseño. Efectivamente, o sea, más que un error en la matriz, te habla de cómo los demás sectores ven en el diseño, ya sea videojuegos, ¿no es cierto?, otros sectores de la industria creativa, como mostraba la Trini antes, o ya sea en marketing agroalimentario, ¿no es cierto?, ya sea el FIA, la Fundación para la Innovación Agraria, que ven en el diseño un lenguaje, una herramienta que no tienen y que la necesitan o para prototipar o para comunicar, que son las dos líneas que nos encontramos en la discusión con los IMA. Entonces, o sea, como resumen, yo diría que BioBio, a través del trabajo que se ha hecho con el nodo y el PTI, ¿no es cierto?, que ha hecho la Jimena Alarcón durante todos estos años, de posicionar el diseño como punta de lanza de la industria creativa y como más desde el lado industrial y cruce con las ingenierías, y de innovación muy claro, a los temas de los IMA, estas apuestas que ha hecho el gobierno regional a través del FIA, Fundación para la Innovación Agraria, en O'Higgins y en Atacama primero. Yo creo que esos son los más claros, pero desde luego hay muchísimo más en todas las regiones, pero esos son los más del lado de las otras iniciativas que yo me puedo acordar en este minuto. Seguro que hay más cosas. Felipe, Trini, qué esperanzador, ¿no es cierto?, escuchar que existen todas estas iniciativas en región y que no solamente está con el foco acá en Santiago. Ojalá que siga ahora con el cambio de gobierno y todo lo que se viene para el país. A mí me gusta mucho que los dos relevan que diseño se transforma en una palabra no solamente para el quehacer nuestro, de los diseñadores, industrias creativas, sino que también no estamos ya en industria, y eso es una buena noticia, digamos. Que los dos lo relevaron desde su vista, pero claramente es un comensal y que ya lo podemos empezar a ver para el futuro. Les agradezco nuevamente de parte de Chile Diseño a la Trini que nos haya mostrado las convocatorias de Fondos Culturales 2022. Hay varios interesantes, yo creo que hay varios que tenemos que haber anotado ahí, ¿no es cierto?, algunos que nos interesan, y darnos como esta de cómo el gobierno también tiene un puesto en el desarrollo de la industria y que no solamente en Santiago, en todo el país. Así que Felipe, Trini, en nombre de Chile Diseño, todos los asistentes, nuestros socios, les agradecemos el tiempo, las ganas de participar en este encuentro regional y a seguir trabajando para el desarrollo de la industria. Así que muchas gracias y a todos les dejo invitado para el siguiente bloque. Yo, Nicole Douglas, me despido por hoy día, pero mañana sigo.
Ahora ya viene Cristian Silva, nuestro director comercial de Chile Diseño, a acompañarlo, así que los dejo súper invitados a seguir el resto del día conectados a nuestro espacio regional de diseño. Así que muchas gracias, que esté muy bien, Trini, Felipe, nos volveremos a encontrar. Chao, muchas gracias.